Buenas tardes, mi nombre es Dani Giraldo. El presente material educativo audiovisual tiene como contenido el método clínico. Para este trabajo se ha trazado el objetivo de describir la importancia que tiene para el estudiante de pregrado en medicina el aprendizaje y la aplicación del método clínico. Contenido del trabajo. En el presente trabajo se van a desarrollar tres puntos importantes. Punto número uno: antecedentes del método clínico. Punto número 2: concepto del método clínico. Punto número 3: análisis del método clínico. Antecedentes del método clínico. El método clínico surgió en la antigua Grecia con la escuela hipocrática de medicina. Este dicta un camino a seguir cuando asistir en general a un enfermo se trata, en el cual la clínica tiene un lugar protagónico en la búsqueda del diagnóstico médico. Actualmente no se puede hablar de los antecedentes del método clínico sin hacer mención de Herman Boerhaave, médico holandés que introdujo la enseñanza de la práctica de medicina de cabecera y es considerado por algunos historiadores el educador más importante de la historia de la medicina. Método clínico, concepto. El método clínico es el proceso o secuencia ordenada de acciones que los médicos han desarrollado para generar su conocimiento desde el comienzo de la era científica. Es el método científico aplicado a la práctica clínica. Es el orden recorrido para estudiar y comprender el proceso de salud y de enfermedad de un sujeto en toda su integridad social, biológica y psicológica. Al aplicar el método clínico, se está elaborando y construyendo el conocimiento médico. Análisis del método clínico. El método clínico puede ser analizado mediante tres elementos. Elemento número uno: el objetivo. Elemento número 2: las condiciones de realización. Elemento número 3: acciones o procedimientos para llevar a cabo la metodología a aplicar. Ahora vamos a desarrollar cada uno de los elementos mencionados. El objetivo. El objetivo de estudiar y entender el proceso de salud y o enfermedad de un paciente inmerso en un problema que lo lleva a la consulta implica arribar al diagnóstico médico, establecer un pronóstico y ofrecer recomendaciones de tratamiento para resolver la situación. Ese diagnóstico debe contar con la característica de ser abarcativo e integral. Las condiciones de realización. Las condiciones de realización son los contextos en los cuales se ejecuta la práctica médica. El paciente en su contexto es el individuo inserto en el espacio sociopolítico-cultural, donde juegan las características económicas, sociales, culturales y biológicas generales y particulares del medio, más las características socioeconómicas y genético-biológicas singulares de la persona. En otras palabras, es el lugar donde se aplica el método clínico. Acciones o procedimientos a aplicar. Esta no es más que la operatoria del proceso de obtención de conocimientos a través de métodos y técnicas seleccionadas para la adquisición de habilidades. Estas acciones se pueden resumir en cuatro procedimientos. Procedimiento número uno: interrogatorio. Procedimiento número 2: examen físico. Procedimiento número 3: diagnóstico médico. Procedimiento número 4: las exploraciones complementarias. El interrogatorio o anamnesis es el término médico empleado en los conocimientos y habilidades de la semiología clínica para referirse a la información proporcionada por el propio paciente al médico durante una entrevista clínica con el fin de incorporar dicha información a la historia. La anamnesis es la reunión de datos subjetivos relativos a un paciente que comprende antecedentes familiares y personales, signos y síntomas que experimentan en su enfermedad, experiencias y en particular recuerdos que se usan para analizar su situación. Es un historial médico que puede proporcionarnos información relevante para diagnosticar posibles enfermedades. El examen físico. El examen físico o exploración física es una técnica realizada por el médico
quien estudia el cuerpo para determinar si se presenta o no un problema físico. El examen físico por lo general comprende la inspección, que consiste en observar el cuerpo; palpación, sentir el cuerpo con los dedos o la mano; la auscultación, que consiste en escuchar los sonidos, bien sea directamente o ayudado por algún equipo. Si se utiliza el estetoscopio, estaríamos en presencia de una auscultación mediata. Percusión, que consiste en producir sonidos, generalmente dando golpes suaves sobre áreas específicas del cuerpo. Diagnóstico médico. Clásicamente existen cuatro métodos para la búsqueda del diagnóstico: intuitivo, diferencial o por comparación, inductivo e hipotético. Pero siempre el resultado final del diagnóstico médico es una probabilidad diagnóstica, una impresión diagnóstica, lo cual implica que existen varias alternativas diagnósticas posibles. Las exploraciones complementarias. Las exploraciones complementarias comprenden los datos de exámenes de laboratorio, diagnósticos por imagen y técnicas especiales, los cuales son evaluados e integrados a la información precedente. Es importante destacar que la característica del método clínico guarda su importancia en aquel mecanismo que nos trata de hacer profesionales de la salud, médicos, con la característica de poder aplicar la clínica en cada uno de nuestros casos y tratar de llegar a un diagnóstico definitivo.